Siempre creí que criar a un hijo era el mayor propósito que una mujer podía tener. Dediqué toda mi vida a Diego, le di amor, le di educación, le di incluso lo que yo no tenía. Soñaba con el día en que él viniera a verme solo para decirme: «Gracias, mamá, por todo lo que hiciste por mí». Pero en lugar de eso, mi hijo comenzó a quitarme mi pensión. Cada mes. Sin remordimiento. Sin mirarme a los ojos. Y lo peor, yo lo permití. Por miedo. Por amor. Por costumbre. Hasta aquel día. El día en que lo esperé con la policía en la puerta. Porque cuando el dolor se vuelve rutina, el silencio se transforma en coraje. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no podrás creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales, llenas de emoción y superación, suscríbete para no perderte las próximas. Porque esta, te lo prometo, te va a tocar el corazón. Mi nombre es Rosa María Morales. Tengo 72 años. Soy viuda y vivo sola en una casita humilde de barrio. Durante años creí que el amor de una madre era suficiente para cambiar cualquier corazón. Pero descubrí que, a veces, la mayor prueba de amor es defenderte, incluso de tu propio hijo. Nunca pensé que el amor de un hijo pudiera doler tanto. Desde que enviudé, esperaba sus visitas con ilusión, preparando café y pan dulce como cuando era niño. Pero Diego ya no era ese muchacho agradecido que me abrazaba al llegar. Ahora cruzaba la puerta oliendo a perfume caro, con una camisa de diseñador y un reloj de oro que brillaba como una ofensa en mi sala modesta. Decía que trabajaba en una agencia de viajes, que tenía clientes importantes y que por eso debía mantener cierta imagen. Yo lo escuchaba en silencio, entre el orgullo y la sospecha, sin imaginar lo que estaba por venir. Ese viernes llegó más temprano de lo normal. Traía una sonrisa tensa y una mirada que evitaba la mía. Me besó la mejilla sin cariño y se sentó en mi sillón de cuero gastado, moviendo el pie con impaciencia. «Mamá, necesito que me ayudes otra vez», dijo, mientras sacaba su teléfono del bolso de piel. Me contó una historia confusa sobre una transferencia bancaria, un retraso en el pago de una tarjeta y un socio que lo presionaba. Yo sabía que algo no cuadraba, pero la costumbre de protegerlo pesaba más que la lógica. Fui a mi habitación, abrí la gaveta donde guardaba el sobre blanco con mi pensión y lo sostuve entre las manos. Apreté el papel como si fuera mi último pedazo de dignidad. Pensé en mi difunto esposo, en cómo él habría enfrentado esa situación. Tal vez habría gritado, o lo habría echado de casa. Pero yo solo respiré hondo, caminé hasta la sala y se lo entregué sin mirarlo. Diego lo tomó con naturalidad, como quien recibe algo que le pertenece por derecho. «Gracias, vieja», murmuró, y el modo en que dijo vieja me rompió algo por dentro. Antes de irse, me dejó un beso rápido en la frente y el eco de su perfume caro flotando en el aire. Cuando cerró la puerta, sentí un vacío tan grande que tuve que apoyarme en la pared para no caer. No era solo el dinero lo que me quitaba. Era mi valor, mi lugar, mi voz. Pasaron los días y me repetía que lo había hecho por amor. Que un hijo siempre merece una oportunidad. Pero cada vez que abría la despensa y veía los frascos vacíos, me invadía una sensación amarga, una mezcla de vergüenza y enojo. Recordé las palabras de mi amiga Teresa: «El amor también se gasta, Rosa, cuando se usa sin respeto». Esa noche, al servirme un té, pensé en lo injusto que era tener que elegir entre el cariño y la dignidad. Al domingo siguiente, lo vi de nuevo en las redes. Sonriente, rodeado de gente elegante, en un restaurante con lámparas doradas y copas de vino que reflejaban las luces del techo. Llevaba una chaqueta nueva, de esas que solo se compran en tiendas exclusivas. La foto tenía un pie de foto que decía: «Éxitos que se celebran con estilo». Me quedé mirando la pantalla hasta que la vista se nubló. ¿Era ese mi hijo? ¿El mismo niño que lloraba cuando no podía dormir sin que le contara una historia? Esa noche soñé con el de pequeño. Corría por el jardín con una pelota y gritaba: «Mira, mamá, mira». Desperté con el corazón encogido, sintiendo que esa voz ya no me llamaba igual. El sol entraba por las cortinas, pero dentro de mí todo estaba nublado. Quise creer que aún había tiempo de recuperarlo,
que tal vez solo estaba confundido, atrapado por las apariencias del lujo y el reconocimiento. El lunes, cuando fui al banco para retirar algo de efectivo, me dijeron que la cuenta estaba vacía. La cajera me miró con lástima. Me quedé quieta, sin entender. Revisé mi libreta y supe que Diego había hecho un retiro completo con la tarjeta que yo misma le había confiado. Sentí una presión en el pecho, un frío que me subió por los brazos. No podía llorar allí. Caminé hasta el parque y me senté en una banca. El aire olía a jacarandas, pero para mí todo olía a traición. Esa tarde, cuando volví a casa, abrí el botiquín y encontré mis medicinas vencidas. No me alcanzó para reponerlas. Puse el frasco sobre la mesa, junto a la taza de café que aún conservaba su aroma tibio, y me quedé mirando la ventana. Afuera los niños jugaban, los autos pasaban, la vida seguía. Pero dentro de mí algo se había detenido. Sentí, por primera vez, que mi hijo me había convertido en una extraña. No dije nada esa noche. Guardé silencio, pero en ese silencio empezó a nacer una pequeña chispa. No era odio, ni venganza. Era el principio de algo que no sabía nombrar. Tal vez la necesidad de poner un límite. Tal vez el comienzo de mi decisión. Aquel martes desperté con la sensación de que algo no encajaba. El silencio de la casa me pesaba más que nunca. Fui al jardín a regar las plantas, tratando de distraerme con el olor a tierra mojada, cuando escuché la voz de mi vecina Leticia llamándome desde la reja. Traía su teléfono en la mano, con una mirada entre curiosa y temerosa. «Rosa, tú sabías esto», me dijo, mostrándome la pantalla. Ahí estaba Diego, sonriente, con un traje oscuro impecable, brindando en un restaurante elegante. Frente a él, copas de cristal y un plato decorado con flores comestibles. Yo me quedé muda. Leticia, sin mala intención, empezó a deslizar las fotos. Viajes a un hotel boutique, cenas con vino caro, paisajes de playa. En todas, mi hijo aparecía rodeado de gente bien vestida, mujeres con joyas, hombres con relojes de lujo. «Debe irle muy bien», comentó ella, sin notar el temblor en mis manos. Asentí fingiendo orgullo, pero por dentro sentí una punzada. Pensé en los días que me decía que estaba sin dinero, en las veces que le cociné con lo poco que tenía. Me tragué las lágrimas y agradecí a Leticia antes de entrar. Cerré la puerta con cuidado, como si el ruido pudiera romper algo más dentro de mí. Me senté en el sofá y abrí la vieja caja donde guardo mis recibos del banco. Revisé las fechas, las transferencias, los retiros. Cada número me ardía como un reproche. Diego había retirado casi toda mi pensión ese mes, y aún así aparecía sonriendo entre copas y risas. No entendía. O tal vez no quería entender. Me quedé ahí, inmóvil, mirando los papeles hasta que el sol se fue apagando detrás de la ventana. Esa noche apenas dormí. Cerraba los ojos y veía su sonrisa, esa misma sonrisa que usaba cuando quería convencerme de algo. Recordé cómo de niño me pedía monedas para comprar dulces y me prometía devolverlas, y yo, sabiendo que no lo haría, se las daba igual. Tal vez nunca aprendió a ganarse las cosas, porque yo le enseñé que bastaba con pedir. Y ahora, ya de adulto, seguía cobrando ese mismo amor como si fuera una obligación eterna. A la mañana siguiente, cuando sonó el timbre, supe que era él. Siempre venía puntual a principios de mes. Lo recibí con un nudo en el estómago. Venía perfumado, con una camisa azul marino y unos lentes oscuros que le daban un aire de alguien que ya no me pertenecía. Me saludó distraído y se sentó a revisar su teléfono. «Mamá, transfíreme el dinero a la cuenta nueva». «La otra está bloqueada», dijo, sin mirarme. Le pregunté si estaba bien, y respondió con impaciencia: «No empieces, por favor. Confía en mí». Quise decirle que había visto las fotos, que sabía de los restaurantes, del hotel y de los amigos de traje. Pero las palabras se me quedaron atoradas. Sentí miedo. No de él, sino de aceptar que lo había perdido. Fui por mi libreta, escribí los datos de la transferencia y se la entregué. Mientras tecleaba en su teléfono, lo vi sonreír. Esa sonrisa me partió el alma. No era la de un hijo agradecido, era la de alguien que sabe que puede hacerlo otra vez. Cuando se fue, el silencio quedó lleno de su olor a perfume caro.
Caminé hasta la mesa y vi el sobrevacío donde antes guardaba mi dinero. Lo doblé y lo puse en el cajón, como quien entierra un recuerdo. Afuera empezaba a llover. Me quedé mirando cómo las gotas caían sobre el vidrio y pensé en todas las veces que me repetí que él cambiaría. Pero el amor no cambia a nadie si el otro no quiere ser tocado por él. Esa noche cené pan y café. Mientras el reloj marcaba las 10, volví a abrir mi teléfono. Las fotos seguían ahí, brillantes, llenas de vida y color. En una de ellas, Diego levantaba una copa de vino con la frase, brindando por los logros, por lo que viene. Yo me pregunté en silencio si entre esos logros estaba la confianza que me quitaba cada mes. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de enojo y tristeza, pero no lloré. Ya no tenía lágrimas, solo cansancio. Antes de dormir, guardé la libreta en el cajón de mi mesa de noche y miré el techo. No sabía si era más grande la decepción o el miedo. Pero algo empezó a moverse dentro de mí, algo pequeño y sereno, como una voz que susurra cuando ya no hay nada más que perder. Tal vez era la primera semilla de una decisión que aún no me atrevía a nombrar. No pasó mucho tiempo antes de que mi casa dejara de parecer mía. Diego empezó a venir con más frecuencia, pero no para visitarme, sino para mandar. Entraba sin tocar, dejaba las llaves tiradas sobre la mesa de comedor y hablaba por teléfono como si estuviera en una oficina. A veces traía amigos del trabajo, hombres que olían a colonia costosa y que hablaban de inversiones y cuentas conjuntas como si la vida fuera un tablero de cifras. Yo me quedaba en la cocina, sirviéndoles café, sintiéndome invisible en mi propio hogar. Una tarde llegó con una bolsa de una tienda de lujo. Dentro había una camisa nueva, todavía con la etiqueta colgando. «Es una inversión, mamá, hay que verse bien para ganar respeto», me dijo, mientras dejaba su chaqueta sobre mi sofá de cuero viejo. Después encendió la televisión y cambió de canal sin preguntar. Todo en su comportamiento gritaba que la casa era suya. Lo peor era que parte de mí ya lo aceptaba, como si mis paredes le pertenecieran solo por haber salido de mi vientre. Comenzó a opinar sobre mis cosas, sobre cómo debía organizar la sala, qué muebles eran anticuados y qué cortinas daban mala impresión. Me hablaba de decoración moderna, de tonos neutros y cuadros minimalistas. «Tu casa necesita estilo, mamá, un poco de elegancia», repetía, mientras movía mis fotos familiares para poner una lámpara que había comprado en una tienda de diseño. Yo fingía que no me dolía verlo quitar los recuerdos que daban calor a mis días. Pronto supe que cada visita traía una intención escondida. «Voy a quedarme unos días. Mi apartamento está en remodelación», dijo una mañana, cargando una maleta grande. No esperó respuesta. Tomó mi habitación y me dejó durmiendo en el sofá. Esa noche, mientras escuchaba el sonido de su respiración al otro lado de la puerta, sentí una mezcla extraña de ternura y rabia. Quería creer que aún había en él algo del niño que me pedía que lo arrope. Pero ya no quedaba nada de eso. Los días siguientes fueron una rutina de órdenes y silencios. «No gastes tanta luz, apaga el ventilador, no cocines tanto, yo comeré afuera, no salgas, los vecinos hablan demasiado». Mis movimientos se volvieron cautelosos. Caminaba despacio, como si pudiera despertar su mal humor con solo abrir una ventana. Había perdido la paz que una vez llenó esa casa. Y, sin embargo, seguía sin protestar. Decía que era temporal, que pronto volvería a su vida. Pero cada día parecía más instalado, más dueño de todo. Una noche llegó tarde, con olor a whisky y humo. Tiró las llaves sobre la mesa y me pidió dinero para una urgencia. Le dije que no tenía, que mi pensión aún no llegaba. Entonces vi su rostro cambiar. Me habló con un tono que no conocía, un tono que me heló la sangre. «No te hagas la víctima, mamá. Si no fuera por mí, ya te habrías hundido». Se acercó tanto que pude sentir su respiración. Olía a lujo y mentira. Al día siguiente faltaban varias cosas: mi televisor, una manta bordada y el anillo de boda de mi esposo. Busqué por toda la casa, revisé cada cajón, pero no estaban. Cuando le pregunté, lo negó con una sonrisa. «Seguramente lo guardaste mal», dijo. No insistí. Pero esa noche, mientras limpiaba la mesa, vi un recibo arrugado en el suelo, una casa de empeño. Mi corazón latía con fuerza. No necesitaba más pruebas.
Había vendido mis recuerdos, mis silencios, mi historia. No sé cuánto tiempo estuve sentada en la oscuridad, mirando mis manos vacías. Pensé en lo fácil que es confundir amor con dependencia, cariño con obediencia. Diego me había quitado más que objetos. Me había robado el derecho a sentirme segura en mi propio espacio. Cerré la puerta de mi cuarto con llave, algo que jamás había hecho, y me dormí escuchando el eco de su voz repitiendo que todo era por mi bien. Esa madrugada soñé con mi esposo. Me miraba desde la ventana y me decía: «No lo permitas más, Rosa». Desperté sudando, con el corazón acelerado y la certeza de que algo debía cambiar. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que el amor sin límites termina convirtiéndose en cárcel. Al amanecer, cuando lo vi salir con su chaqueta nueva y su perfume costoso, entendí que ya no era mi hijo el que cruzaba esa puerta, sino un desconocido que había aprendido a gobernarme con culpa. Lo observé alejarse desde la ventana y, por primera vez, no sentí tristeza. Sentí miedo, y debajo del miedo, una voz pequeña que empezaba a decirme que tal vez aún no era tarde para recuperarme. La primera vez que la vi fue un sábado por la tarde, afuera de un restaurante elegante en la zona más cara de la ciudad. Yo había ido al banco a retirar un poco de efectivo y, al cruzar la avenida, lo vi, Diego, mi hijo, bajando de un automóvil negro brillante. Abrió la puerta del copiloto y ella salió. Alta, delgada, con un vestido de seda color marfil y un bolso de cuero que seguramente costaba más que toda mi pensión. Su perfume llenó el aire, una mezcla de jazmín y poder. Me quedé paralizada en la esquina, observándolos. Ella se reía mientras se le apartaba una silla en la terraza del restaurante. Había una botella de vino ya abierta, 2 copas de cristal y una flor en el centro de la mesa. El mesero los atendía con prisa, como si fueran clientes importantes. Diego lucía diferente. Llevaba un traje oscuro, una corbata discreta y ese reloj dorado que un día me dijo que había heredado, aunque yo sabía que era nuevo. Sentí un golpe seco en el pecho. Quise acercarme, saludar, decirle que solo estaba de paso, pero algo me detuvo. No sé si fue el miedo o la vergüenza. Me escondí tras un poste y miré cómo le tomaba la mano, cómo sonreía de un modo que hacía años no veía. Esa sonrisa que antes era para mí, ahora pertenecía a otra. Ella se inclinó hacia él, rozándole la mejilla, y todo dentro de mí se encogió. Decidí caminar hasta la esquina, respirando con dificultad. Entré a una cafetería pequeña y pedí un café negro. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener la taza. Observé por la ventana cómo salían del restaurante y se subían al automóvil. Diego abrió la puerta para ella, le acomodó el vestido, y arrancaron. Me quedé ahí, inmóvil, con el sabor amargo del café y una punzada que no sabía si era celos o tristeza. Esa noche, cuando llegó a casa, fingí que no sabía nada. Traía el mismo perfume de ella pegado en la camisa. Se quitó el saco, dejó su reloj sobre la mesa y me pidió dinero para pagar unos compromisos del trabajo. Dijo que pronto me devolvería todo, que estaba cerrando un trato en un club privado y necesitaba invertir un poco. Lo escuché sin mirarlo. Cada palabra me dolía como una astilla. Cuando terminó, fui a mi habitación y conté los billetes que me quedaban. No llegaban ni a la mitad. Pasé la madrugada despierta, recordando cada detalle. La risa de esa mujer, el brillo de su vestido, el modo en que Diego la miraba. Pensé en mí, en mis manos arrugadas, en mi ropa sencilla, en mi casa llena de fotos viejas. No podía competir con ese mundo de lujo y apariencias. Pero lo que más dolía no era eso, sino entender que mi hijo se sentía avergonzado de mí. Había cambiado su historia por una imagen que no le pertenecía. Al día siguiente lo enfrenté. ¿Quién era esa mujer?, le pregunté, fingiendo calma. Él levantó la vista del celular y dijo: «Una amiga, mamá. No empieces con tus cosas». No me convenció. Me miró con condescendencia, como si fuera una carga. «Deberías arreglarte más, salir un poco. No puedes vivir así». No respondí. Lo dejé hablar, porque en su tono ya no quedaba cariño, solo impaciencia. Me encerré en el baño y me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados y el cabello recogido sin cuidado. Por un instante me odié. Luego me avergoncé por hacerlo. No era yo quien debía cambiar. Era él. Pero reconocerlo no calmó el dolor.
Abrí el grifo del agua caliente y dejé que el vapor llenara la habitación. Cerré los ojos, deseando que el ruido del agua borrara su voz repitiendo: «Mi madre es una carga». Cuando lo escuché decir eso, sin saber que lo oía desde el pasillo, sentí que todo lo que había construido durante años se derrumbaba. Él hablaba con alguien por teléfono, tal vez con ella, y se reía. Sí, es una carga, pero pronto me haré cargo de todo. Esas palabras quedaron flotando en el aire como un cuchillo. Volví a mi habitación sin hacer ruido. No lloré. Solo me senté en la cama, con las manos en el regazo, sabiendo que algo dentro de mí acababa de romperse para siempre. Esa noche entendí que la vergüenza no era mía. Era de él. Pero el corazón tarda en aceptarlo. Me dormí tarde, con la ventana abierta y el sonido distante de los autos en la avenida. Afuera, la ciudad seguía viva, pero mi casa se había vuelto un eco de lo que fue. Y entre ese silencio, supe que el amor de madre tiene límites, aunque duela reconocerlo. ¿Y tú? ¿Qué harías si escucharas a tu propio hijo decir que eres una carga? ¿Seguirías ayudándolo o comenzarías a defenderte? Esa semana todo en la casa parecía pesar distinto. El silencio se volvió más denso, y cada paso de Diego resonaba como si la casa lo reconociera antes que yo. Había aprendido a leer sus estados de ánimo solo con el sonido de sus llaves. Si las lanzaba con fuerza sobre la mesa, sabía que venía a reclamarme algo. Si las dejaba despacio, era porque venía a pedirme dinero. Ese viernes llegó temprano, con el ceño fruncido y una carpeta bajo el brazo. Dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Me senté frente a él en la mesa del comedor. El mantel tenía manchas de café y, a pesar de mi vergüenza, no tuve tiempo de cambiarlas. Diego hablaba con rapidez, como si ensayara un discurso. Dijo que el banco había cometido un error, que su cuenta estaba bloqueada temporalmente y que necesitaba usar la mía por unos días. Sentí un nudo en el estómago. No confiaba en sus palabras, pero su tono autoritario me paralizó. Solo firma aquí, mamá. Es por tu bien y por el mío. Tomé el sobre blanco que me extendía y lo abrí. Dentro estaban los papeles de mi pensión y una autorización para una transferencia. Lo leí 2 veces, sin entender del todo, hasta que me di cuenta de lo que implicaba. Le estaba cediendo el control de mi dinero. No, Diego, dije con voz temblorosa. Esto no está bien. Él suspiró, me miró como quien pierde la paciencia con un niño y contestó: ¿Vas a empezar otra vez? No tengo tiempo para tus dramas. Su tono me dolió más que sus palabras. No era enojo, era desprecio. Intenté explicarle que esa pensión era lo único que me mantenía. Pero él se levantó, caminó hasta la ventana y encendió un cigarro. El humo llenó la sala con ese olor que tanto detestaba, mezclado con el aroma de su perfume caro. Si no lo haces, mamá, no podré pagar mis deudas. ¿Quieres que me hundan? En su voz había una mezcla de culpa y manipulación, como si mis límites fueran una ofensa personal. Respiré hondo, tratando de no llorar. Lo conocía demasiado bien para no entender lo que venía después. Cuando Diego no conseguía lo que quería con palabras, recurría al silencio. Un silencio pesado, cruel, que duraba horas, a veces días. Caminaba por la casa sin mirarme, sin saludarme, como si yo fuera un mueble más. Y al final, por cansancio, siempre terminaba cediendo. Esa tarde no fue diferente. Tomé la pluma y firmé. Lo hice despacio, con la esperanza absurda de que, al escribir mi nombre, algo en él se conmoviera. Después de firmar, guardó los papeles en su portafolio de cuero y me dio un beso rápido en la frente. «Te prometo que será la última vez», murmuró. Pero yo sabía que no. Lo supe por la manera en que evitó mis ojos, por la prisa con que salió, por el eco de sus pasos en el pasillo. Me quedé sentada mirando la puerta cerrarse, sintiendo que algo dentro de mí se acababa de firmar también, algo más grande que un papel, mi voluntad. Esa noche no pude cenar. Me quedé en la cocina, con la lámpara encendida y el sobre vacío sobre la mesa. Lo toqué con la punta de los dedos, como si fuera una herida reciente. Afuera llovía, y cada golpe de agua contra la ventana sonaba como un recordatorio. Pensé en todas las veces que había confiado en Diego sin medir las consecuencias. No era la primera vez que me pedía dinero, pero sí la primera que me hacía sentir despojada.
Al día siguiente fui al banco. Quería confirmar lo que temía. La joven cajera revisó mi cuenta y levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y lástima. Su saldo está en 0, señora Morales. Se realizó una transferencia completa a otra cuenta. No hizo falta preguntar a cuál. Me quedé ahí, sin moverme, con las manos apoyadas en el mostrador. El aire del banco olía a desinfectante y desilusión. Cuando salí, el sol me cegó. Caminé sin rumbo, sin sentir los pasos. Esa tarde regresé a casa y abrí el cajón donde guardaba mis cosas más valiosas. Una foto de Diego de niño, una carta que mi esposo me escribió antes de morir y un frasco con monedas sueltas. Las miré en silencio. No sabía si llorar por el dinero perdido o por la certeza de que mi hijo me había robado algo mucho más grande, la confianza. Me senté en el sofá y me quedé ahí hasta que oscureció, escuchando el tic-tac del reloj, esperando un arrepentimiento que nunca llegó. Cuando la noche cayó, comprendí que no podía seguir viviendo con miedo a decir que no. Guardé el sobre blanco en una caja, lo até con una cinta vieja y lo escondí en el armario, no para protegerlo, sino para recordarme que cada firma, cada silencio, tiene un precio. Cerré los ojos y pensé que quizá algún día encontraría el valor para detenerlo. Pero todavía no era ese día. Habían pasado varios días desde aquella transferencia. Diego volvió a casa como si nada hubiera ocurrido. Traía una bolsa con una botella de vino y 2 copas nuevas. «Hay que celebrar, mamá», dijo sonriendo, mientras abría el cajón buscando un sacacorchos. Lo observé con cautela. Su camisa de lino blanca estaba recién planchada, y el perfume que usaba llenó la sala con ese olor que ya me dolía. Mientras hablaba, noté un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de euforia y desdén. Puso música suave y sirvió el vino en las copas de cristal, las mismas que antes me pedía que no tocara porque no combinaban con mi estilo de vida. Me ofreció una, pero rechacé el brindis. Él se rió, dando un trago largo. «Deberías disfrutar, mamá. No todo en la vida es preocupación». Yo lo miraba intentando recordar cuándo fue la última vez que hablamos sin tensión. No supe responderme. Entre nosotros ya no había conversación, solo excusas y cuentas pendientes. Me levanté para preparar café, intentando huir del ambiente pesado. Fue entonces cuando escuché el golpe. La copa cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Diego se agachó, recogió un fragmento y dijo: «Era fea, de todos modos. Ya compraremos otra». Lo dijo con una naturalidad que me cortó el aliento. Esa copa no era cualquier objeto. Había pertenecido a mi madre, era el único recuerdo que quedaba de su boda. Lo miré, esperando una disculpa, pero no llegó. Guardé silencio. Él siguió hablando de negocios, de una agencia de viajes que estaba por abrir, de clientes exigentes que pagaban en dólares. «Necesito proyectar elegancia, mamá. La gente rica huele el fracaso». Lo decía mientras revisaba su teléfono y me pedía que lo ayudara con una transferencia nueva. «Solo unos días, te lo juro». Me di cuenta de que cada promesa suya tenía la misma forma que la copa rota, una grieta invisible antes de estallar. Cuando se fue, me arrodillé para juntar los fragmentos. Algunos se clavaron en mis dedos, pero no solté ninguno. Los coloqué sobre una servilleta y los miré bajo la luz amarilla de la cocina. Cada trozo reflejaba una parte de mi rostro cansado. Pensé en cuántas cosas más había dejado romper por miedo a perderlo. Y entendí que el amor que se acepta con humillación no sana, se pudre despacio, sin ruido. Esa noche no pude dormir. Escuchaba los sonidos de la casa, los muebles crujir, el viento colarse por la ventana, como si todo me recordara que ya no vivía en paz. Me levanté a medianoche y busqué los pedazos de la copa. Los guardé en una caja junto a mis cartas y una pequeña joya de perlas que aún conservaba. No sabía por qué lo hacía, pero algo en mí quería guardar pruebas de todo lo que él me quitaba, como si algún día necesitara demostrarme que no estaba loca. A la mañana siguiente, Diego regresó temprano. Dijo que necesitaba hablar conmigo de algo serio. Se sentó frente a mí con un tono que mezclaba afecto y estrategia. «Mamá, he estado pensando que esta casa es demasiado grande para ti. Podríamos venderla y dividir el dinero. Yo puedo conseguir una buena oferta. Así te mudas a un departamento cómodo,
con vista al jardín. Lo dijo sonriendo, como si me ofreciera un regalo. Lo miré en silencio. Las palabras tardaron en llegar a mi mente. Vender mi casa, la casa donde nació, donde crecimos, donde guardaba cada pedazo de mi vida. Sentí un frío recorrerme la espalda. No, Diego. Esta casa no se vende. Él se encogió de hombros y dijo: piénsalo, mamá. Es lo mejor. En ese instante entendí que lo mío para él no era hogar, sino negocio. Todo tenía precio, mis recuerdos, mis objetos, incluso mi techo. Cuando se fue, me quedé en la cocina mirando la ventana abierta. El viento movía las cortinas, y en el suelo, un pedazo pequeño de la copa seguía brillando. Lo tomé entre los dedos y lo guardé en el bolsillo del delantal. Era mi amuleto roto, el recordatorio de que el amor, cuando se quiebra, corta. Me prometí en silencio que no volvería a dejar que nadie decidiera por mí. Esa tarde encendí la radio y me serví café en una taza vieja. Mientras el aroma llenaba el aire, sentí que algo dentro de mí cambiaba, como si la herida empezara a endurecerse. No era fortaleza todavía, pero ya no era miedo. Miré el reloj y supe que pronto volvería. Y cuando lo hiciera, yo ya no sería la misma. Era lunes por la mañana cuando escuché los golpes en la reja. Era Leticia, mi vecina, con su bata de flores y el cabello recogido. «Rosa, necesito hablar contigo», dijo en voz baja, mirando hacia los lados como si temiera ser escuchada. Me entregó un sobredoblado que traía en la mano. «Esto llegó a mi buzón por error. Creo que es para ti». Lo tomé sin entender, pensando que sería una notificación del banco o algo del seguro. Pero al abrirlo, sentí que el aire me faltaba. Era una factura a nombre de Diego Morales, mi hijo, por una estancia en un hotel boutique del centro. El monto era obsceno, más de lo que recibía en 2 meses de pensión. Me quedé inmóvil, leyendo los detalles. Habitación suite, servicio de spa de lujo, desayuno en terraza privada. Todo pagado con una tarjeta de crédito adicional vinculada a mi cuenta. No necesitaba ser detective para entender lo que eso significaba. Sentí un calor subir por el pecho, una mezcla de rabia y tristeza que me dejó sin aliento. Leticia me miraba con preocupación. «Todo bien, vecina». Apenas pude asentir. Sí, todo bien, mentí, mientras mis dedos temblaban sosteniendo el papel. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y me dejé caer en la silla del comedor. Extendí la factura sobre la mesa, al lado de los platos sin lavar. Leí una y otra vez el nombre del hotel, los cargos, las fechas. Todo coincidía con los días en que Diego me decía que tenía reuniones de trabajo o viajes de negocios. Mi mente empezó a unir piezas que no quería ver: la ropa nueva, los perfumes, las cenas, la mujer del vestido marfil. Todo encajaba. Y en ese rompecabezas, la pieza que sobraba era yo. Cuando llegó por la tarde, traía el teléfono pegado al oído. Su voz sonaba dulce, seductora. «Sí, amor, te mando la transferencia mañana, no te preocupes». Al verme, hizo un gesto rápido y colgó. «Era del trabajo», murmuró. Me acerqué despacio, con la factura en la mano. «¿Qué es esto, Diego?», pregunté. Me la arrebató de los dedos. «No te metas en lo que no entiendes». La frialdad en su voz me atravesó. «Esto está a mi nombre, ¿por qué?». Insistí. «Porque confías en mí, ¿no?», respondió, dejando el papel arrugado sobre la mesa. Quise decir algo más, pero no pude. Me temblaban los labios. Lo vi servirse un trago, como si nada hubiera pasado. El hielo tintineó en el vaso y el sonido me pareció insoportable. «Te estás pasando, Diego», logré decir al fin. Él sonrió sin mirarme. «No exageres. Es solo dinero». Esa frase fue el golpe final. Para él era solo dinero, pero para mí era mi tranquilidad, mi techo, mis medicinas. Mi vida reducida a números que ya no me pertenecían. Cuando se fue, revisé los cajones donde guardaba mis documentos. Descubrí algo peor. Había una carpeta azul con más facturas, contratos, recibos. Algunos con mi firma falsificada. Otros, con préstamos a mi nombre.
Mi respiración se volvió corta. El papel crujía en mis manos como si gritara. Me sentí traicionada, pero también culpable. Yo lo había criado, yo le había permitido llegar hasta aquí. El amor ciego que lo justificó todo me estaba costando caro. Esa noche, el sueño no llegó. Caminé por la casa con las luces apagadas, sintiendo cada sombra como una amenaza. Me detuve frente a la ventana del jardín, mirando las plantas que había cuidado tantos años. Pensé en venderlas, en desaparecer, en empezar de nuevo. Pero ¿cómo se empieza de nuevo cuando el que te roba no es un extraño, sino tu hijo? Me abracé a mí misma y recé en silencio, no por él, sino por mí. A la mañana siguiente, Leticia volvió a tocar la puerta. «¿Estás bien, Rosa?» Asentí sin convicción. Ella insistió en entrar, me sirvió café y me tomó la mano. «No te quedes callada, vecina. Nadie merece vivir así». Sus palabras me atravesaron. Nadie. Ni siquiera yo, que había aprendido a callar hasta lo que dolía. Cuando se fue, miré la carpeta azul sobre la mesa. Por primera vez, en vez de esconderla, la abrí con decisión. Pasé todo el día revisando papeles, marcando fechas, sumando cifras. Era un desastre. Diego debía más dinero del que yo podía imaginar. Y sin embargo, al caer la tarde, lo único que sentí no fue rabia, sino una tristeza profunda. Una tristeza vieja, como la de las cosas que uno ya sabe pero no quiere aceptar. Guardé los documentos en una bolsa y la escondí bajo el colchón. Esa noche me prometí algo. No volvería a permitir que usara mi nombre para seguir destruyéndome. Aún no sabía cómo lo haría, pero tenía claro que la próxima vez que cruzara esa puerta no me encontraría igual. Empezaba a despertar. Y en ese despertar, el miedo comenzaba a perder fuerza. Aquel viernes amanecí con una sensación extraña, como si el aire pesara menos. Diego me había prometido llevarme a cenar. Dijo que quería compensarme por los malos entendidos, que todo volvería a ser como antes. Yo lo escuché incrédula, pero su voz sonaba distinta, más suave, casi dulce. «Te paso a buscar a las 8, mamá. Ponte linda». No recordaba la última vez que me había dicho algo así. Pasé el día limpiando la casa, como si ese gesto pudiera borrar el cansancio acumulado. Abrí mi viejo closet y saqué el vestido azul que usé en el cumpleaños de mi esposo. Lo planché con cuidado, alisando cada arruga como si también alisara mis miedos. Me miré al espejo, y por un momento me sentí viva. Pinté mis labios con el tono rojo guardado para ocasiones especiales, y elegí mis pendientes de perlas. Me senté en el sofá, esperando. Afuera, las luces de la calle empezaban a encenderse. El reloj marcó las 8, luego las 9. A las 10, el teléfono seguía en silencio. Intenté convencerme de que algo lo había retrasado. Tal vez el tráfico, tal vez el trabajo. Pero con cada minuto que pasaba, el optimismo se volvía vergüenza. Me asomé a la ventana. La calle vacía reflejaba la luz de los postes sobre el pavimento húmedo. Nadie venía. Apagué la lámpara, pero dejé la puerta sin llave, como si aún creyera que aparecería. Me senté de nuevo, con el vestido arrugado y el corazón encogido. Pasada la medianoche, el sonido del teléfono me sobresaltó. Era un mensaje suyo. Lo abrí con las manos temblando. Una foto, Diego en un yate, con una copa de vino en la mano y el mar detrás. En la imagen, una mujer apoyaba la cabeza en su hombro. El texto decía: «Perdón, se complicó la reunión. Te llamo mañana». Se me nubló la vista. Sentí un vacío en el estómago tan fuerte que tuve que correr al baño. Vomité solo aire y tristeza. Cuando volví a la sala, todo parecía borroso. Me quité los pendientes, el vestido, el maquillaje. Me vi en el espejo, una mujer cansada, sola, esperando a un hijo que ya no existía. Abrí la ventana y dejé que el aire de la noche me golpeara el rostro. A lo lejos se oía el ruido de un automóvil, la vida de otros que seguían. En mi pecho, en cambio, solo quedaba el eco del silencio. Me serví un café frío, el mismo que había olvidado sobre la mesa. Mientras revolvía el azúcar, vi la foto abierta en el celular. El brillo de la pantalla iluminó la cocina. El mar,
La copa, el reloj de lujo en su muñeca. Todo tan distante, tan ajeno. No entendía cómo alguien podía olvidar de dónde venía tan rápido. Pensé en su infancia, en los zapatos remendados, en las noches que pasamos sin luz. Todo lo que hicimos para que él tuviera más. ¿En qué momento el amor se volvió deuda? La madrugada me encontró sentada en la mesa, viendo la taza vacía. El sonido del reloj parecía burlarse de mí. Me pregunté si alguna vez sentiría paz en esa casa. Si alguna vez podría dormir sin miedo a su próxima visita. Fui al baño, me lavé el rostro y prometí que no volvería a arreglarme para quien no me valoraba. Tal vez esa era mi lección, que la esperanza también puede ser una forma de tortura. Al amanecer, salí al jardín. Las flores de bugambilia habían caído durante la noche, cubriendo el piso como un manto morado. Las recogí una a una, pensando en todo lo que se marchita por falta de cuidado. Dentro de la casa, el silencio era absoluto. Pero algo en mí comenzaba a moverse, como si de las ruinas naciera una idea nueva. No sabía cuál, pero la sentía. Cuando el sol entró por la ventana, encendí la radio y dejé que la música llenara el espacio vacío. Canté bajito, con la voz entrecortada, hasta que las lágrimas se mezclaron con las palabras. No lloraba por Diego. Lloraba por mí, por todo lo que aguanté sin decir nada. En ese llanto silencioso, encontré un poco de alivio. Porque entendí que tal vez perderlo no era una tragedia, sino el principio de recuperarme. Esa mañana, cuando me miré al espejo, ya no vi a la mujer que esperaba. Vi a alguien que empezaba, por fin, a despertarse. ¿Y tú? ¿Perdonarías a un hijo que promete amor pero solo te entrega desprecio? ¿Hasta qué punto el lazo de sangre justifica la humillación? Esa semana todo se volvió más silencioso. Diego no llamó, no escribió, y aunque su ausencia me dolía, también me daba un respiro. Aproveché para ordenar la casa, limpiar las ventanas y acomodar las pocas cosas que aún me quedaban. Cuando abrí el cajón del recibidor, vi los recibos acumulados del gas, la luz y el agua. Sus fechas estaban marcadas con rojo. Fui al banco, pero la cuenta seguía vacía. Cada número en la pantalla me recordaba su nombre. Volví caminando despacio, intentando no pensar. Esa noche, cuando quise preparar té, noté que la llama no encendía. Revisé la estufa varias veces, pero no había gas. Fui al calentador, seco. Abrí la llave del fregadero, y apenas salió un hilo de agua. La casa estaba completamente fría. Busqué una cobija y me senté en la sala. Afuera el viento golpeaba las ventanas con fuerza. No había electricidad tampoco. Todo a oscuras. Solo el sonido del reloj marcando el tiempo como una burla. Me quedé quieta, abrazando mis rodillas. El silencio me pesaba más que el frío. Pensé en Diego, en sus trajes de diseñador, en sus cenas en restaurantes elegantes, en las copas de cristal que brindaban por un éxito que se construía sobre mis sacrificios. Me pregunté si alguna vez recordaría la casa donde aprendió a soñar, el olor de las tortillas recién hechas, el calor de una estufa que ahora estaba apagada. El contraste entre su vida y la mía me dolía como una herida abierta. Fui a la habitación y tomé una vela. Al encenderla, la luz temblorosa iluminó las paredes, revelando el polvo acumulado y las fotos familiares colgadas con clavos torcidos. Me quedé mirando una en especial, Diego de niño, con una sonrisa enorme, sosteniendo un pastel. Recordé su voz cuando decía «Mamá, pídeme un deseo». Nunca imaginé que el deseo sería dejar de necesitarme. Apagué la vela por un momento, incapaz de seguir viendo su rostro. Busqué en el botiquín una pastilla para la ansiedad, pero ya no me quedaban. Me senté en la cama y respiré hondo, con el aire helado entrando por la ventana. El reloj marcaba las 11. Me envolví en una cobija vieja y traté de dormir, pero los pensamientos no me dejaban. Me reprochaba haber sido tan ingenua, haber confundido la dependencia con cariño. No era amor lo que me unía a él, era miedo. Miedo a quedarme sola. El hambre empezó a dolerme en el estómago. Abrí la alacena, un pan duro, un poco de café y nada más. Comí despacio, sin sabor. Pensé en todas las veces que Diego me pedía dinero para invertir en su negocio, mientras yo contaba monedas para comprar medicinas.
Me pregunté cómo se sentiría vivir sin remordimientos, rodeado de lujo, mientras su madre comía a oscuras. Esa idea me partió el alma. A medianoche, el frío se volvió insoportable. Mis manos estaban entumidas. Caminé hasta la sala y me envolví en otra cobija. Escuchaba el zumbido lejano de los autos, la vida de los otros que continuaba, mientras mi casa se quedaba muda. Quise llorar, pero no tenía lágrimas. Solo me salían suspiros, como si el cuerpo se rindiera ante la tristeza. Afuera, el viento seguía golpeando las persianas, y dentro de mí todo se desmoronaba. De pronto sentí un mareo. Me costaba respirar. Me llevé la mano al pecho y me senté en el suelo. Cerré los ojos intentando calmarme. Pensé que, si en ese momento moría, nadie lo sabría hasta días después. La soledad tenía ese poder, borrar tu existencia sin hacer ruido. Me concentré en el sonido de mi respiración, débil, temblorosa, hasta que poco a poco se fue estabilizando. Cuando la madrugada comenzó a clarear, el silencio se volvió menos cruel. Me levanté con esfuerzo y abrí las cortinas. La luz del amanecer entró tibia, bañando el suelo. Me acerqué al espejo y me vi pálida, envejecida, pero viva. Esa palabra, viva, me dio fuerza. Encendí la vela otra vez y la puse sobre la mesa, como un símbolo. Ya no era solo una fuente de luz, era una promesa. Prometí que esa noche sería la última en la oscuridad. Buscaría la manera de recuperar lo que era mío, aunque tuviera que empezar desde cero. Me senté frente a la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, no esperé su llamada. Esperé la mía, la de mi voz interior, la que llevaba años callada, pidiéndome que por fin aprendiera a defenderme. El amanecer de ese martes tenía algo distinto. Tal vez era el cansancio acumulado, o la decisión silenciosa que había tomado la noche anterior. Limpié la cocina, preparé café y me senté a revisar los papeles que guardaba bajo el colchón. Ahí estaba, la carpeta azul que había escondido por miedo. La puse sobre la mesa como quien deja un secreto al sol. Tenía un candado pequeño, pero lo abrí con una horquilla. Adentro, un mundo de documentos que olían a traición. Saqué uno a uno los papeles, contratos, estados de cuenta, comprobantes de transferencias, hasta copias de préstamos firmados con mi nombre. Todo estaba perfectamente ordenado. Diego había sido meticuloso, como si planeara su engaño con paciencia. Había usado mi número de cuenta para sacar dinero, incluso para abrir una cuenta conjunta en un banco que yo nunca había pisado. Me temblaron las manos. Pensé en todo el tiempo que confié ciegamente en él. No era solo dolor, era humillación. Leí cada documento como si fuera una confesión. Algunos tenían sellos de agencias de viajes, otros nombres de hoteles y restaurantes caros. Me imaginé su vida de lujo, trajes planchados, relojes brillantes, cenas con vino caro, mientras yo apagaba velas para ahorrar electricidad. Esa distancia entre su mundo y el mío era una herida que no dejaba de sangrar. ¿Cómo había llegado tan lejos sin remordimiento? Me dolía imaginarlo justificando cada mentira con mi amor de madre. Seguí leyendo. Encontré un contrato con una firma parecida a la mía, pero no era mía. Era más firme, más recta, más joven. Mi estómago se contrajo. Había falsificado mi firma para hipotecar la casa. El documento llevaba la fecha del mes pasado. Por un momento no sentí nada. Ni enojo, ni tristeza. Solo vacío. Cerré los ojos, tratando de recordar el sonido de su voz cuando me decía «confía en mí». Esa frase que había usado tantas veces para abrir cada puerta, cada cuenta, cada herida. Tomé el teléfono y marqué el número del banco. La voz al otro lado sonó amable, mecánica. «Sí, señora, la propiedad está registrada como garantía de un préstamo activo». Me quedé en silencio. ¿Podría decirme quién autorizó la operación? La respuesta fue un golpe seco, el titular y su apoderado, Diego Morales. Sentí un zumbido en los oídos. Agradecí en voz baja y colgué. Todo se movía a mi alrededor, pero yo estaba quieta. Había perdido la casa sin haberla vendido. Pasé horas mirando los papeles. No sabía si llorar o gritar. Por dentro, una parte de mí todavía quería creer que había una explicación, una razón que no fuera maldad.
Pero otra parte. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Más cansada, más consciente, ya sabía la verdad. Diego no era el hijo que me había prometido cuidarme. Era un hombre que había aprendido a disfrazar el egoísmo con ternura. Y yo había sido su cómplice por callar. Fui hasta la ventana y miré el jardín. El sol comenzaba a caer, tiñendo las hojas de un tono dorado. Pensé en todas las veces que me dijo que lo hacía por nuestro bien. «Esto nos conviene, mamá». Esa frase me sonaba ahora como una burla. Nada de lo que hacía nos convenía. Todo lo hacía por él, por mantener la fachada de un hombre exitoso. Mientras yo perdía mis cosas, él ganaba prestigio. Cuando el cansancio me venció, recosté la cabeza sobre la mesa. Los papeles seguían ahí, extendidos como testigos. No sabía cómo enfrentarlo, pero sabía que tenía que hacerlo. Me daba miedo, sí, pero más miedo me daba seguir fingiendo que no pasaba nada. Levanté la vista y me vi reflejada en el espejo del comedor. Había una determinación nueva en mis ojos. Una que no recordaba desde que era joven. Esa noche, guardé la carpeta en una bolsa y la escondí dentro del armario. No porque quisiera ocultarla, sino porque quería proteger esa evidencia de mi despertar. Era la prueba de que no estaba loca, de que la traición tenía nombre, número de cuenta y firma. Me dormí tarde, con la bolsa junto a mi cama, como si fuera un escudo. Al amanecer, mientras el primer rayo de sol entraba por la ventana, sentí que algo cambiaba. Ya no era solo una madre herida, era una mujer traicionada que empezaba a juntar fuerzas. La carpeta azul no era solo una colección de papeles. Era el mapa que me llevaría, poco a poco, hacia la verdad y hacia mi decisión final. Esa mañana, el aire tenía un olor distinto. A humedad, a polvo, a algo que presagiaba cambio. Me levanté temprano, preparé café y traté de distraerme, pero no podía dejar de pensar en la carpeta azul escondida en el armario. Cada documento era una herida abierta. Aún no sabía cómo enfrentarlo, pero tenía claro que no podía seguir callando. Mientras limpiaba la sala, escuché unos golpes en la puerta. 3, pausados, firmes. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo fuerte. Al abrir, vi a 2 hombres con trajes oscuros. Uno sostenía una carpeta gruesa y el otro me miraba con expresión seria. La señora Rosa María Morales. Asentí sin entender. Venimos por el pago pendiente del préstamo hipotecario, ¿podemos pasar? Sentí un vértigo en el estómago. Debe haber un error, murmuré, aunque sabía que no lo había. Los invité a entrar. El primero sacó unos documentos con sellos del banco y me los mostró. Ahí estaba mi nombre. Y el de Diego. Me explicaron, con esa voz fría de los que repiten la misma historia todos los días, que la casa estaba en proceso de embargo. Que, si no se cubría la deuda en 30 días, perdería la propiedad. Escuchaba las palabras sin realmente oírlas. Todo me sonaba lejano, como si me hablaran desde el fondo de un túnel. Uno de ellos me ofreció un número de teléfono. Puede comunicarse con nuestro departamento jurídico. Tal vez puedan darle una prórroga. Asentí, aunque mis manos temblaban. Cuando se fueron, cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. Sentí un nudo en la garganta que no podía tragar. Caminé hasta la sala, me senté en el sillón y miré alrededor. Cada rincón tenía un recuerdo: las risas de Diego cuando era niño, los cumpleaños, los olores de las comidas, los domingos de televisión. Todo lo que alguna vez fue hogar ahora se sentía ajeno, hipotecado, en peligro. No pude contener el llanto. Esa tarde, cuando Diego llegó, lo esperé en silencio. Entró hablando por teléfono, con esa seguridad que siempre usaba para disfrazar la mentira. Sí, amor, el trato está cerrado. Mañana te mando la transferencia. Colgó y me miró. ¿Qué pasa? Tienes esa cara otra vez. Le mostré los papeles.
Su rostro cambió en segundos. ¿Quién te dio eso? Vinieron del banco, respondí. Se pasó la mano por el cabello y exhaló con fastidio. Te lo iba a decir, mamá. Era temporal. Temporal. Esa palabra me dio náusea. ¿Temporal? Hipotecar mi casa es temporal. Mi voz temblaba, pero no por miedo. Era rabia contenida. Él se encogió de hombros. No exageres. Tú ni usas todo el espacio. Es una oportunidad. Lo miré con incredulidad. No quedaba en él ni una sombra del muchacho que prometía cuidarme. ¿Oportunidad para quién?, pregunté. No respondió. Se sirvió un trago de whisky y se recargó en la ventana, como si el problema fuera mío. Hubo un silencio largo, espeso. El reloj del comedor marcaba las 9. «¿Sabes lo que hiciste, Diego?», dije con voz baja. «Salvaste tu lujo y mataste mi hogar». No respondió. Solo dio un sorbo al vaso y dijo: «Mañana lo arreglo, te lo prometo». Promesas. Siempre promesas. En ese instante supe que no lo haría. Lo supe por su mirada vacía, por su tono cansado, por su incapacidad de sentir culpa. Esa noche no cené. Caminé por la casa encendiendo luces, tocando las paredes, como si quisiera despedirme de cada espacio. Me detuve frente a la ventana del jardín, donde el reflejo del alumbrado caía sobre las macetas. «No vas a perderme tan fácil», susurré. No sé si me lo decía a él o a mí misma. Guardé los documentos del banco junto con los de la carpeta azul. Eran mi evidencia, mi defensa, mi verdad. Cuando el reloj marcó la medianoche, escuché el sonido del televisor desde su cuarto. Reía con algo en su teléfono. No entendía cómo podía dormir después de todo. Fui hasta la cocina, apagué la luz y me quedé ahí, en la oscuridad, respirando despacio. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí claridad. Si Diego no iba a detenerse, tendría que hacerlo yo. Antes de dormir, escribí en una hoja: «La dignidad no se hipoteca». La doblé y la guardé dentro de la carpeta azul. Me acosté con esa frase en la mente, sabiendo que la próxima vez que tocaran la puerta, no serían los cobradores quienes entrarían, sería mi valor. Pasé toda la noche en vela, mirando el techo. No podía quitarme de la cabeza la imagen de los hombres del banco, la frialdad de sus voces, la indiferencia de Diego. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, me senté en la cama con una claridad que nunca antes había sentido. Ya no era solo tristeza, era decisión. Me vestí despacio, con mi blusa beige y mi falda larga. Tomé la carpeta azul, la abracé contra el pecho y salí de casa. Afuera el aire estaba fresco, como si el día también supiera que algo iba a cambiar. Caminé hasta la comisaría del barrio. Cada paso me pesaba, pero no me detenía. Las calles estaban llenas de autos, de ruido, de vida, y yo me sentía invisible entre tanta gente. Al llegar, me temblaron las manos antes de empujar la puerta. Adentro olía a café y papel. Un joven oficial levantó la vista. «¿En qué puedo ayudarla, señora?». Respiré hondo y respondí sin titubear: «Quiero denunciar a mi hijo». Sentí un temblor en la voz, pero ya no retrocedí. El silencio que siguió fue largo. El oficial frunció el ceño, sorprendido, y me pidió que me sentara. Me ofreció un vaso de agua. Mientras hablaba, las palabras salían solas, como si las hubiera guardado toda la vida: la pensión, las transferencias, los préstamos, la casa hipotecada. Él no me interrumpió. Solo tomaba notas, con atención, con respeto. De vez en cuando me miraba con una mezcla de compasión y admiración. Yo no lloraba. Había pasado la etapa de las lágrimas. Ahora solo quería justicia. Cuando terminé, el oficial cerró su libreta y me dijo en voz baja: «No está sola, señora Morales. Esto que hizo hoy, pocas personas se atreven». Esas palabras me atravesaron. No por orgullo, sino por alivio. Nadie me había dicho «no estás sola» en años. Me explicó los pasos a seguir, los documentos que debía presentar, y me dio su tarjeta personal. «Llámeme el día que esté lista para proceder». Asentí. Me la guardé en el bolsillo como quien guarda una llave. Al salir de la comisaría,
El sol me pareció distinto. Caminé hasta la plaza, me senté en una banca y abrí la carpeta. El viento movía los papeles como si intentara llevárselos. Por un momento pensé en desistir, en olvidar todo. Era mi hijo, al fin y al cabo. ¿Podía yo ser capaz de llevarlo ante la justicia? Me quedé mirando el cielo, sintiendo el corazón dividido entre el amor y la dignidad. Pero entonces recordé la noche sin gas, la copa rota, la casa hipotecada. Y supe que ya no había vuelta atrás. En la tarde, Diego me llamó. Su voz sonaba impaciente. «Mamá, ¿por qué no contestas? Necesito que firmes unos papeles más». Sentí un escalofrío. No le respondí. Dejé que su voz se apagara en el contestador. Luego miré la tarjeta del oficial y la puse sobre la mesa. La simple presencia de ese rectángulo de cartón me daba fuerza. Era pequeña, pero contenía mi esperanza. Esa noche no cociné. Encendí una vela y la dejé junto a la carpeta azul. La casa estaba en silencio, y por primera vez, ese silencio no me asustó. Era un silencio limpio, digno, el tipo de calma que llega después de una tormenta. Tomé una hoja y escribí una frase: «A veces amar también es detener». La doblé y la guardé con los papeles, como un recordatorio de lo que estaba por venir. Antes de acostarme, recé por Diego. No pedí que cambiara, ni que entendiera. Pedí por mí, para tener el valor de sostener mi decisión cuando llegara el momento. Miré la puerta cerrada, imaginando su sombra al otro lado. Sentí compasión, pero no culpa. Aprender a separarlas fue mi primer acto de libertad. Esa madrugada soñé con mi esposo. Me decía que el respeto no se ruega, se defiende. Al despertar, el sueño seguía latiendo en mi pecho como una orden. Fui hasta la ventana, abrí las cortinas y dejé entrar la luz. El miedo seguía ahí, pero ya no me gobernaba. Sabía que pronto volvería a tocar la puerta, y esta vez no lo recibiría sola. Mientras preparaba café, repetí en voz baja: «Hoy empezó mi justicia». Y lo sentí real. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo, me daba propósito. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de denunciar a tu propio hijo si eso fuera la única manera de recuperar tu paz? ¿Crees que protegerte es traicionar la maternidad o honrarla? Desde aquella mañana en la comisaría, algo cambió dentro de mí. Ya no caminaba encorvada ni bajaba la mirada cuando hablaba. Había pasado años sintiéndome débil, y de pronto me descubrí firme, casi serena. Guardé la tarjeta del oficial en mi monedero y la carpeta azul en el cajón de la mesa del comedor, donde pudiera verla todos los días. Era mi recordatorio de que ya no había vuelta atrás. Empezaba la cuenta regresiva. No sabía exactamente para qué, pero lo sentía, algo estaba por suceder. Diego volvió 2 días después, sin avisar. Llegó con su habitual olor a perfume caro, con una bolsa de una tienda exclusiva colgando del brazo. «Mira, te traje algo», dijo, dejando una caja sobre la mesa. Dentro había una bufanda de seda. «Para que veas que no todo es pelea». Su sonrisa era un disfraz. Lo miré sin tocar la caja. «Gracias, pero no necesito regalos, Diego. Necesito respeto». Él frunció el ceño, como si no entendiera la palabra. «No empieces otra vez, mamá». Durante el almuerzo, habló de su negocio con una naturalidad insultante. Mencionó cuentas, transferencias, clientes en el extranjero. Yo lo escuchaba en silencio, observando cómo movía las manos al hablar, confiado, impune. En un momento, saqué valor para preguntar: «¿Y piensas devolver lo que tomaste?». Su cuchillo se detuvo a medio corte. «No exageres. No te falta nada. Sigues en tu casa, ¿no?». Sentí un escalofrío. «Su casa», dijo. Ya no decía mi casa. Por la tarde se encerró en su habitación y habló por teléfono. Su voz era baja, pero el tono impaciente me resultaba familiar. «No te preocupes, mañana lo arreglo. Ya sé cómo resolverlo». Caminé hasta la puerta y apoyé la oreja, temblando. Luego escuché su frase: «Mi madre firmará, como siempre». Retrocedí. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «No, esta vez no».
Me fui a la cocina, serví café y respiré hondo. Sabía que el momento se acercaba. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala con la lámpara encendida, mirando el reloj. Cada tic-tac era una advertencia. Tenía la sensación de estar al borde de algo definitivo, una línea que, una vez cruzada, ya no tendría regreso. A medianoche me levanté, abrí el cajón y tomé la tarjeta del oficial. La sostuve un largo rato, como si de ella dependiera mi fuerza. Luego la guardé en el bolsillo de mi suéter. Si Diego cruzaba el límite otra vez, haría esa llamada. Al amanecer, el sonido del timbre me sobresaltó. Era el cartero con un sobresellado. Dentro había una notificación del banco. La fecha límite para el pago del préstamo vencía en 5 días. 5. Sentí que el papel me quemaba entre los dedos. Me senté y conté en voz alta, como quien se despide. 5, 4, 3, 2. El tiempo se había vuelto enemigo. Miré la puerta de su habitación. Diego aún dormía, ajeno a todo, confiado en que yo resolvería sus problemas otra vez. Al mediodía, salió de su cuarto vestido con una camisa de lino y pantalones beige. Voy a una reunión en el club. No me esperes. Lo observé mientras se peinaba frente al espejo, tan seguro de sí mismo, tan lejos de lo que fue. Me dolió pensar que ese hombre elegante y vacío llevaba mi apellido. Diego, le dije antes de que saliera. Cuida tus palabras, porque pronto tendrás que responder por ellas. Me miró confundido, se encogió de hombros y se fue. El resto del día lo pasé ordenando los documentos en carpetas, cada papel en su lugar. Puse etiquetas con fechas, sellos, números de cuenta. Quería tenerlo todo listo. Mientras trabajaba, recordé la frase que había escrito días antes. La dignidad no se hipoteca. La leí en voz alta y la pegué en la pared del comedor. Esa frase se volvió mi oración. Si iba a perder algo, ya no sería mi valor. Cuando cayó la noche, me preparé una sopa instantánea. La luz del comedor iluminaba la mesa donde reposaban mis pruebas. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ajena a mi guerra silenciosa. Tomé una libreta y anoté los pasos que debía seguir: llamar al oficial, entregar los documentos, preparar la declaración. Todo estaba listo. Solo faltaba el detonante. Y, en el fondo, sabía que Diego lo provocaría pronto. Antes de dormir, miré la casa en penumbra y sentí que, pese a todo, aún me pertenecía. Caminé hasta la ventana y observé el reflejo de las luces del vecindario. 5 días. Ese era mi plazo, pero también el suyo. El tiempo se había convertido en mi aliado. Me acosté con la certeza de que el próximo amanecer sería el inicio del fin. La cuenta regresiva había comenzado. El viernes amaneció con un silencio que dolía distinto. No era tristeza, era expectativa. Sabía que ese día todo cambiaría, aunque aún no sabía cómo se sentiría ver caer la mentira frente a mis ojos. Me levanté temprano, preparé café y repasé los documentos una vez más. La carpeta azul estaba abierta sobre la mesa, cada hoja marcada con nombres, fechas y montos. Junto a ella, la tarjeta del oficial. La miré un largo rato, temblando, y luego marqué el número. Hoy vendrá, dije con voz baja. Estaremos listas. Colgué y me senté frente a la ventana. Afuera, el sol iluminaba las bugambilias del jardín. Parecía un día cualquiera, pero dentro de mí había una calma nueva, como la de alguien que finalmente entiende que su miedo ya no manda. Me vestí con mi blusa blanca y un suéter gris. No quería parecer fuerte, solo quería serlo. Mientras tanto, el reloj avanzaba despacio, marcando el ritmo de mis pensamientos. A las 11, escuché el sonido de un coche acercándose. Diego entró sin tocar, como siempre. Traía puesto un saco elegante, el reloj de oro y ese perfume importado que llenaba toda la casa. Vine a arreglar todo, mamá, dijo con voz firme, dejando un portafolio sobre la mesa. Lo abrió y sacó varios documentos. Solo firma aquí y terminamos con el problema del banco. Lo miré sin tocar los papeles. Reconocí el tono manipulador, el mismo de siempre. No voy a firmar nada. Él sonrió, pero sus ojos se endurecieron. ¿De qué hablas? Te estoy salvando la casa.
Su voz empezó a subir de tono. Me puse de pie y respiré profundo. No, Diego. Tú la vendiste. Y hoy vienes por la última parte. El silencio que siguió fue largo. Lo vi palidecer. ¿Qué hiciste, mamá?, preguntó, acercándose. Te defendí, respondí con calma. En ese instante tocaron la puerta. El sonido fue seco, contundente, como una sentencia. Diego se giró, confundido. Abrí despacio. 2 oficiales estaban del otro lado. Me miraron y asintieron. La señora Rosa María Morales. Asentí. Venimos por la denuncia presentada. El color se le fue del rostro. ¿Qué está pasando?, gritó. Solo cumplo la ley, dijo uno de ellos, mientras mostraba la orden. Diego retrocedió, sin entender. No puedes hacerme esto, mamá, soy tu hijo. Lo miré con lágrimas contenidas. Precisamente por eso. Porque soy tu madre, no tu cómplice. El silencio se rompió con el chasquido del metal. Las esposas brillaron bajo la luz del mediodía. Diego bajó la cabeza. Por un instante creí ver al niño que un día fue, aquel que buscaba mis brazos cuando tenía miedo. Pero ese recuerdo se desvaneció tan rápido como vino. Todo esto es un malentendido, balbuceó. No, hijo, susurré. Esto es la consecuencia. Los oficiales lo tomaron del brazo y lo guiaron hacia la puerta. Cuando el coche se alejó, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Caminé hasta la mesa y me senté frente a los papeles. Mis manos temblaban, pero no por debilidad. Era la adrenalina de haber sobrevivido a años de silencio. Tomé el sobre que aún guardaba el último recibo del banco y lo rompí en pedazos. Ya no me debía nada. Ni él, ni la culpa, ni el miedo. Me serví una taza de café. Afuera, el sonido de los pájaros llenaba el jardín. La casa, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía de verdad. Observé las paredes, las fotos, el reflejo del sol en la ventana. Todo parecía más limpio, más real. La justicia no siempre llega con aplausos, a veces llega en forma de silencio. Y ese silencio, por fin, era mío. Esa tarde, mientras el sol caía, me senté en el porche con la carpeta azul sobre las piernas. No la abrí. Ya no necesitaba mirar adentro. Lo que había ahí ya no era dolor, era historia. Respiré profundo y cerré los ojos. El viento movió las hojas del jardín y por un instante creí escuchar la voz de mi esposo diciendo: «Lo lograste, Rosa». Cuando entré de nuevo, apagué la luz del comedor y dejé la puerta entreabierta. No por miedo, sino por libertad. Por fin, la casa estaba en paz. Y yo, por primera vez en años, también. Esa noche, el silencio en la casa tenía otro peso. No era miedo, ni vacío, era descanso. Había pasado horas mirando la puerta por donde Diego se había ido escoltado. La madera aún conservaba la marca de su mano, como un recuerdo que se resistía a borrarse. Encendí una vela y la puse sobre la mesa, junto a la carpeta azul. No la abrí. No necesitaba ver más papeles ni cifras. Había ganado algo que no tenía precio, mi dignidad. Cuando me senté, el cuerpo empezó a temblar. Era como si toda la fortaleza que me sostuvo durante días se derrumbara de golpe. Me cubrí el rostro con las manos y lloré. No fue un llanto breve ni silencioso. Era un llanto hondo, sucio, de esos que limpian. Lloré por él, por mí, por los años perdidos en promesas vacías. Lloré por cada te lo prometo que significó una mentira. Por cada firma, por cada noche de miedo. Entre sollozos, escuché el tic-tac del reloj y el zumbido del refrigerador. La casa sonaba distinta. Ya no era un campo de batalla, sino un refugio que poco a poco recuperaba su voz. Caminé hasta la ventana. Afuera, las luces del vecindario titilaban como si el mundo siguiera su curso sin enterarse de mi pequeño terremoto. Pensé en él, en su rostro al ser llevado, en su mirada de niño asustado detrás de la rabia. Y me dolió. Porque una madre, por mucho que aprenda, nunca deja de doler. Me preparé un café. El vapor subía despacio, dibujando figuras en el aire. Me vi reflejada en la ventana,
ojerosa, despeinada, pero viva. Esa palabra volvió a mí como una certeza. Había sobrevivido a lo impensable. En ese momento entendí que el amor no siempre se demuestra protegiendo. A veces se demuestra soltando. Y aunque mi decisión me partiera en dos, era la única que podía salvarme. Caminé hasta su habitación. Todo estaba igual. El perfume caro impregnado en el aire, la chaqueta colgada en el respaldo de la silla, los recibos tirados sobre la mesa. Abrí el cajón del buró y encontré una foto nuestra, vieja, arrugada. Diego tenía 6 años. Sonreía sin miedo. Me senté en la cama y la sostuve entre las manos. ¿En qué momento te perdí, hijo?, susurré. No hubo respuesta. Solo el eco de mis palabras en el cuarto vacío. Guardé la foto en el bolsillo y me levanté. Tenía que empezar a limpiar, no solo la habitación, también la memoria. Saqué una bolsa grande y comencé a juntar su ropa, sus cosas, sus rastros. No lo hacía con enojo, sino con una calma triste. Cada prenda que doblaba era un adiós pequeño. Me detuve al encontrar un sobre con dinero, tal vez lo que quedaba de sus engaños. No lo toqué. Lo dejé sobre la mesa. No quería nada que llevara su culpa. El amanecer llegó sin darme cuenta. Me senté en el porche con una manta sobre los hombros. El cielo tenía un color rosado y el canto de los pájaros me pareció una bendición. Respiré hondo. Sentí que el aire entraba libre, sin peso. Por dentro, algo se había roto, sí, pero también algo nuevo se estaba formando. Un espacio limpio donde cabía la paz. A media mañana recibí una llamada. Era el oficial. Señora Morales, su hijo fue trasladado al centro de detención. Tendrá audiencia en unos días. Le di las gracias. Colgué despacio y me quedé mirando el teléfono. Ninguna noticia puede ser feliz cuando se trata de un hijo, pero esta traía algo de justicia, y eso también es consuelo. Volví a entrar y puse la foto sobre el mueble del comedor, al lado de una planta. No como homenaje, sino como recuerdo de lo que ya no podía volver a ser. La casa olía a café y a serenidad. Me senté en el sofá, cerré los ojos y dejé que el sol me acariciara el rostro. Por primera vez, no sentí culpa por estar en paz. Ese día comprendí que el amor no se mide por lo que uno aguanta, sino por lo que se atreve a ponerle fin. Y mientras el reloj marcaba las 12, supe que el llanto no era el final de mi historia, sino el principio de mi libertad. Habían pasado 3 semanas desde el arresto. La rutina se había vuelto silenciosa, casi sagrada. Me levantaba temprano, preparaba café y abría las ventanas para dejar entrar el aire fresco. La casa, que antes me parecía una cárcel, ahora respiraba conmigo. Había aprendido a disfrutar de los ruidos pequeños, el chirrido del piso, el sonido del reloj, el canto de los pájaros en el jardín. La calma me parecía un lujo después de tantos años de miedo. Fue en medio de esa quietud que llegó la carta. El cartero tocó la puerta con suavidad. Traía un sobre beige, sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Diego Morales. Mis manos temblaron. Dudé en abrirlo. Lo dejé sobre la mesa durante horas, mirándolo como quien observa una herida que aún no cicatriza. Al caer la tarde, el silencio me obligó a hacerlo. Rompí el sobre despacio, con una mezcla de curiosidad y temor. Dentro había 3 hojas dobladas, escritas con tinta azul. Perdón, mamá. Así comenzaba. Leí en voz baja, sintiendo como cada palabra se deslizaba como una aguja. Decía que lo lamentaba, que no había entendido el daño que me causaba, que el dinero, las apariencias, las fiestas y el lujo lo habían cegado. Quise vivir rápido, sentirme alguien, demostrar que podía darte lo que nunca tuve. Pero terminé quitándote todo. Detuve la lectura. El aire se volvió pesado. Seguí leyendo, aunque cada línea me dolía más. Hablaba del centro donde estaba recluido, de las noches frías, de los compañeros que lo hacían reflexionar. Aquí entendí que la soledad que te causé es la misma que ahora me abraza. Ya no tengo relojes, ni trajes, ni cuentas. Solo tiempo y culpa. La sinceridad de sus palabras me desarmó. Cerré los ojos y lo imaginé ahí, sin perfumes, sin máscaras, enfrentando su propio reflejo por primera vez.
No supe si creerle, pero sí supe que su dolor era real. Ninguna mentira tiene ese tono de vergüenza. No espero que me perdones, mamá. Solo quiero que duermas tranquila. Si algún día me ves diferente, prométeme que al menos recordarás que fui tu hijo antes de ser tu decepción. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Doblé la carta con cuidado, la acaricié como si tocara su mejilla. Me levanté y caminé hasta el jardín. El sol empezaba a caer. Sentí la brisa tibia en el rostro y pensé en todo lo que habíamos perdido. El dinero, la confianza, los años. Pero también había algo que se estaba recuperando. Mi voz. Esa voz que él había apagado con culpas y promesas. En el fondo, lo amaba todavía, pero ya no desde la necesidad, sino desde la distancia de quien aprendió a elegir la paz. Regresé a la casa y busqué una caja pequeña en el armario. Guardé la carta dentro, junto con los fragmentos de la copa rota y una foto nuestra. Era mi manera de cerrar un ciclo. No de olvidarlo, sino de colocar su historia en el lugar correcto, el pasado. Cerré la tapa con una cinta roja y la dejé sobre la repisa del comedor. Ahí estaría, como testigo de lo que sobreviví. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Soñé que caminaba por un pasillo lleno de puertas, y al final estaba él, sonriendo como cuando era niño. No me hablaba, solo me miraba con los ojos limpios. Me desperté con una sensación extraña, mezcla de tristeza y alivio. Miré la ventana abierta y dejé que la luz del amanecer tocara mi rostro. Mientras preparaba café, recordé una frase que solía decir mi madre: el perdón no se mendiga, se construye. Tal vez eso era lo que me tocaba ahora, construir el perdón a mi ritmo, sin prisa, sin culpa. Tomé el sobre vacío y lo guardé junto a las tazas. Era mi manera de decirle adiós sin cerrar la puerta del todo. Esa mañana, la casa olía a pan recién hecho. Me senté en el porche con mi taza caliente y observé el jardín florecer. No todo estaba perdido. En algún rincón, incluso en medio del dolor, la vida siempre encuentra la forma de volver a brotar. El día amaneció tibio, con un sol que parecía más amable que de costumbre. Me vestí con mi blusa favorita, la que guardaba para ocasiones especiales, y salí al jardín. Las bugambilias estaban en flor, cubriendo el suelo con pétalos morados. Caminé descalza sobre ellos, sintiendo el frescor de la tierra bajo mis pies. Hacía años que no me atrevía a salir así, sin miedo, sin prisa. En el aire había una ligereza nueva, como si la casa y yo hubiéramos respirado al mismo tiempo. Preparé mi café y lo serví en mi taza de porcelana, esa que Diego decía que era anticuada. Me senté frente a la ventana abierta y observé la calle. Los vecinos pasaban, algunos saludaban con la mano. Sentí un orgullo sereno, de esos que no necesitan demostrarse. La vida seguía, y yo seguía con ella. Sobre la mesa, un sobre con mi pensión recién cobrada. Esta vez no había ansiedad, ni temor. Ese dinero era mío, y nadie volvería a tocarlo. Decidí salir a caminar. Me puse un sombrero y tomé el bolso de cuero que había guardado tanto tiempo. Al cruzar la puerta, el sol me envolvió como un abrazo. Avancé despacio por la acera, mirando las vitrinas del barrio. En una de ellas, una joyería mostraba un collar de perlas en el escaparate. No era deseo lo que sentí, sino un reconocimiento. Entendí que el verdadero lujo no estaba en lo que se compra, sino en poder elegir sin miedo. Pasé frente al parque y vi a un grupo de mujeres mayores haciendo ejercicio. Una de ellas me llamó: Rosa, ven, únete. Sonreí, y sin pensarlo mucho, me acerqué. Caminamos juntas, riendo. Cada paso me recordaba que el cuerpo también guarda memoria del dolor, pero también del coraje. Mientras el sol caía sobre mis hombros, sentí que mi vida, por fin, me pertenecía. Al volver a casa, puse flores frescas en el florero del comedor. La luz de la tarde entraba suave por las ventanas grandes. Caminé hasta la repisa y tomé la caja donde guardaba la carta de Diego. No la abrí. La sostuve entre las manos y le hablé en silencio. Estoy bien, hijo. Y espero que tú también aprendas a estarlo. Dejé la caja de nuevo en su lugar, junto a la foto donde todavía sonreíamos. Ya no dolía. Solo quedaba una nostalgia tranquila.
Encendí la radio y una melodía antigua llenó la habitación. Me puse a bailar sola, moviendo los brazos, torpe pero libre. En cada giro, sentía como el aire barría las sombras que habían quedado. La casa tenía otro sonido, otro color. Hasta las paredes parecían más vivas. En ese instante entendí que no había perdido nada que realmente importara. Todo lo que valía seguía ahí, dentro de mí. Al caer la noche, me senté en el porche con una manta sobre los hombros. Miré las luces de la ciudad a lo lejos, cada una como una historia distinta. Pensé en las madres que, como yo, habían amado hasta doler. En las que callan, en las que temen, en las que aún no se atreven. Quise abrazarlas a todas. Porque aprendí que el amor no siempre salva, pero la dignidad sí. Entré y apagué las luces. En el reflejo de la ventana vi mi sombra erguida, firme, tranquila. Colgué una foto nueva en la pared. Era yo, sonriendo en el parque, bajo el sol. La puse junto a los recuerdos antiguos, no para reemplazarlos, sino para mostrar que la historia continúa. La mujer que un día temió perderlo todo ahora caminaba ligera, sin deudas, sin culpa, sin miedo. Cerré los ojos antes de dormir y agradecí. No por lo que me pasó, sino por haber sobrevivido. El dolor fue mi escuela, la paz, mi recompensa. Mañana saldría otra vez a caminar. No para huir, sino para seguir avanzando. ¿Tú crees que existe perdón verdadero entre madre e hijo, después de tanta herida? Y si tú, que estás viendo esta historia, alguna vez fuiste usada, manipulada o ignorada por alguien que criaste con todo tu corazón, por favor, no pienses ni por un segundo que eso te define. Tú no eres frágil. Eres fuerte de una forma que solo las madres, las abuelas, las mujeres que han caminado mucho, pueden ser. Tal vez te quitaron cosas materiales, tu dinero, tu casa, tu salud, pero nunca podrán quitarte tu historia, tu dignidad y tu valor. Eso vive contigo. Eso es tuyo. Eso nadie más puede tocar. Si alguna vez te sentiste invisible, te vemos ahora. Si alguna vez pensaste que ya no había más vida para ti, te equivocas. Aún hay belleza por vivir. Aún hay días buenos por llegar. Y cuando tú te respetas, te levantas y defiendes tu lugar, aunque tiemble la voz, el mundo empieza a verte con otros ojos. Porque tu silencio fue amor, pero tu decisión fue coraje. Nunca es tarde para volver a elegirte. Y si alguna vez olvidaron decirlo, gracias. Gracias por tanto. Tú mereces paz. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no imaginas lo que pasó cuando una nuera prohibió a su suegra asistir a la boda de su propio hijo, y esa mujer, en silencio, le dijo, «Está bien, revisa tu teléfono a medianoche». Lo que ella vio después cambió todo. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre Mi nuera me prohibió ir a la boda de mi hijo. Una historia de orgullo, venganza emocional y dignidad, con un final que no podrás olvidar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.